Amigos, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros y continúan en esta comunicación universitaria que generamos desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El día de hoy pues vamos a hablar de la vida del Papa Francisco, de Jorge Mario Bergoglio. Vamos a estar profundizando en la historia, en el devenir de este hombre que el día de hoy pues detenta el cargo de el Papa, de el líder de la Iglesia Católica, de más de 1.200 millones de habitantes en el mundo. Y bueno, nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio al doctor Austin Abreen, escritor británico, periodista y comentarista. Y bueno, él es el creador de la biografía del texto El Gran Reformador Francisco, retrato de un Papa radical. Está aquí en Ciudad Juárez y pues nos da mucho gusto recibirlo. ¿Qué tal? Bienvenido, doctor Austin. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Gracias por la acogida, Armando. Es un gran gusto estar aquí. Pues, ¿cómo llega la figura del Papa Francisco, o más bien de Jorge Mario Bergoglio, precisamente a Austin? ¿Cómo es que llega? ¿En qué momento se acerca este ejercicio de investigación que es parte de tu tesis doctoral? Bueno, no es parte de ella. Yo hice mi tesis doctoral hace 25 años en Inglaterra, en la Universidad de Oxford, y lo hice precisamente sobre la iglesia en Argentina, la política, es decir, pero fue primeras décadas del siglo XX, ¿no? Entonces, básicamente yo estudié la iglesia que formó al actual Papa. Entonces, la noche de su elección, el 13 de marzo de 2013, yo estaba haciendo comentarios para un canal de noticias británico, Sky News, y bueno, cuando salió el Papa argentino, ¿no? Yo me di cuenta de que, bueno, había escrito, hacía tantos años, pero había escrito sobre el país que lo produjo. Entonces, empecé en ese momento, yo tenía esa noche la ventaja de por lo menos saber un poco de él y del país que lo formó y la iglesia sobre todo que lo formó. Y yo en esas semanas siguientes a su elección, yo decía a muchas personas, pero hay que entender a este Papa desde otra óptica, ¿no? Hay que entenderlo desde no solo que es no solo un latinoamericano, sino un argentino, y tiene una historia especial. Y justo como no se podía entender a Juan Pablo II sin saber algo de la historia de Polonia, pues a mí me parecía que hacía falta un libro que realmente entrara en su vida y lo ubicara dentro de ese contexto histórico-cultural y religioso de la Argentina, para luego facilitar que la gente, sobre todo en el mundo anglosajón, lo entendiese mejor. Entonces, en las semanas después de la elección se me ocurrió, ¿no?, que hacía falta ese libro. Y bueno, después de unas semanas y después de un encuentro con él en la Plaza de San Pedro, yo decidí que, bueno, si no fuera yo, ¿quién sería? Y por eso es lo que motivó la investigación. Entonces fui a la Argentina a finales de 2013, pasé varias semanas ahí, como casi 7 semanas, 80 entrevistas. Y sobre todo la parte de su vida de jesuita. Era jesuita, sigue siendo jesuita, ¿no? Pero formalmente pertenecía a la Compañía de Jesús por más de 30 años. Y entonces esa parte de su vida también realmente quería investigar, que en ese momento no había sido investigada. Entonces yo me puse a entender toda esa época, todo ese pensamiento de él. Y fui el primer biógrafo en leer todo lo que él había escrito durante 20 años como jesuita. Y fue un descubrimiento real que me sorprendió mucho, de que unos meses después de ser electo Papa, todo lo que él había escrito como jesuita no había sido reeditado. Entonces yo pregunté a los jesuitas, pero ¿dónde están los escritos de él, no? Y literalmente me los buscó y sacó el polvo encima, y yo fui a fotocopiar y descubrí ahí, a través de esos artículos, un hombre que es fácil de reconocer en el sentido del pontificado de ahora, pero en muchas otras cosas era mucho más austero, mucho más escueto, ¿no?, en su forma de pensar. Y descubrí realmente, y desde ahí me di cuenta de que hay un hilo conductor en su vida, que es la reforma, ¿no? Es que siempre ha sido un reformador de la iglesia, y su visión de cómo debería ser la iglesia está ahí desde el principio, desde ahí el título del libro, ¿no? Claro. El Gran Reformador. Ponnos un poco en esta perspectiva, en este contexto, porque la familia de Jorge Mario Bergoglio viene precisamente
de Italia, huyendo de todos estos estragos en aquel país en este periodo. Y bueno, pues llegan y empiezan a construir a partir de esta realidad social, política, cultural, pues una nueva vida para ellos. Háblanos un poco sobre esto para ir entendiendo también cómo es que Jorge Mario Bergoglio va inclinándose para precisamente una vida como sacerdote. Sí, yo comienzo el libro porque al principio de cada capítulo yo narro un episodio del pontificado y luego vuelvo, digamos, a su vida para retomar el hilo de su vida. Y comienzo el libro precisamente en la isla de Lampedusa, que fue el primer lugar donde él fue como papa, porque le importó, se dio cuenta, se había dado cuenta, creo que no lo sabía antes de ser papa, pero se dio cuenta de la tragedia en el Mediterráneo de los inmigrantes que están buscando una nueva vida cruzando el Mediterráneo y terminan muertos, ¿no?, en el mar, y muchos de esos cadáveres llegan precisamente a las playas de Lampedusa. Entonces yo quería comenzar el libro ahí porque también me dio la oportunidad de mostrar dos cosas. Uno, que para él en este momento es el pontificado de la inmigración, digamos que es el gran tema de ahora. Y tenemos ahora un papa que ha vivido esto en carne propia precisamente por la historia de su propia familia, como dice. Entonces, al principio de ese capítulo, después de Lampedusa, empiezo con la historia de cómo su abuela y su abuelo fueron de Piedmonte, en el norte de Italia, a la Argentina en 1929 para reunirse con parientes que ya habían establecido una compañía en Paraná, en Entre Ríos, en Argentina. Y su papá, el padre del actual papa, que se llamaba Mario, tenía 20 años cuando fue, o sea, Mario fue con sus padres en el 29, el padre del futuro papa tenía 20 años en ese momento. Y cómo comenzaron desde nada, desde el cero, ¿no? Y sufrieron también el impacto de la crisis de la Gran Depresión de 29, que luego tuvo un impacto muy grande sobre Argentina como 2 años más tarde. Entonces fueron a Buenos Aires y tuvieron que comenzar desde cero. Entonces el joven Jorge Mario Bergoglio se creció con esas historias a su alrededor de una familia que emigra, ¿no? Y todas las vulnerabilidades que sufren, las esperanzas, toda esa tensión entre el terreno que han dejado atrás y la necesidad de integrarse en el país adoptado. Entonces esa tensión y ese drama, ese sufrimiento, esa vulnerabilidad, siempre este papa lo vivió en carne propia, creció con esas historias y eso le dejó una simpatía siempre muy grande con todo el tema de inmigración. Por eso me fascina y en parte por eso estoy acá en Ciudad Juárez, porque bueno, mañana va a ser el gran momento, ¿no? En ese sentido. Así es, el 17 el Papa estará emitiendo un mensaje que nos tiene al menos en la frontera, porque será una última etapa de su gira en México, pues muy intensa, porque llegará a Ciudad Juárez, arribará al centro penitenciario, después abordará también mensaje al mundo laboral, al mundo cultural e intelectual, y después irá a este punto cercano a El Paso, Texas, al borde del río Bravo, para hablar sobre el fenómeno de la migración y también para hablar a las personas que han sido afectadas por esta ola de violencia dentro de todo este esquema que el Papa Francisco está desarrollando en México. ¿Qué es lo que estás encontrando dentro de su discurso, dentro de sus mensajes, que al final de cuentas pues es lo esencial de esta visita? Él se retirará, pero este contenido es el que debería de entrar en un ejercicio pues más práctico. Claro, justo para volver a lo que acabas de decir, ¿no? Lo que él va a hacer al final de la misa en Ciudad Juárez es que va a subir a la plataforma. Yo fui a verla ayer. Y tiene una cruz ahí. En la cruz hay un símbolo de la huida a Egipto, ¿no? De José y María, de la Sagrada Familia. O sea, él está como asociando toda la historia del cristianismo, el nacimiento mismo del cristianismo, también con ese tema de la inmigración. Y eso, me preguntas cuál, digamos, ha sido la gran narrativa, digamos, de esta visita a México. Y para mí ha sido precisamente la historia de México, que es también la historia de América Latina. O sea, este no es un país entre muchos en América Latina, es el origen
digamos, del encuentro, ¿no? de las dos culturas, el trauma de la conquista, pero en medio de todo el trauma de la conquista, la explotación, de la destrucción de las antiguas civilizaciones, la avaricia y todo eso que sabemos de la colonia, también aparece en el medio de todo eso, ¿no? La Virgen de Guadalupe, que aparece a Juan Diego y muestra, digamos, un amor preferencial de Dios por los pobres. Entonces, la misericordia, que es el gran tema de su visita. Ahora, lo que se desprende de mi libro del Gran Reformador es que él desde el primer momento, bueno, desde los años 70, 80, cuando ya era un jesuita, digamos, formado, estaba muy ligado a un grupo yo los llamo nacionalistas católicos, ¿no? O sea, son un grupo de personas bajo la influencia de un uruguayo que se llamaba Alberto Matol Ferré, que tenía una visión de América Latina, ¿no? Y eso es lo que, la idea de que la América Latina tenía una vocación continental y que la Iglesia era, digamos, el artífice de alguna forma de ese nuevo futuro latinoamericano. Y ese nacionalismo casi mesiánico de Bergoglio realmente es una de las cosas más sorprendentes que yo descubrí a hacer esta investigación. Y yo creo que todavía la gente no se ha dado cuenta de esto, ¿no? O sea, es una cosa realmente fundamental. Ahora, una cosita pequeña. Él pertenecía a ese grupo de nacionalistas que tuvieron una influencia muy grande sobre CELAM, la Asamblea del Episcopado Latinoamericano, y también sobre todo sobre el documento de Puebla de CELAM de 1979, que tiene precisamente esa idea de que las semillas del Evangelio están como plantadas en el pueblo sencillo, en el pueblo indígena, ¿no? Y que le corresponde, digamos, a la Iglesia de ayuda a recuperar esa semilla y desarrollarla, ¿no? El grupo al cual pertenecían se llamaba Juan Diego, un grupo Juan Diego. Y otra cosita, muy poco que no he visto mencionado, que el Papa Francisco, desde que fue Papa, ha ayudado mucho a financiar y a establecer una parroquia en Buenos Aires que se llama Parroquia Juan Diego. O sea que él, desde el primer momento, digamos, tiene una afición muy especial de toda la devoción de Guadalupe. Y él dijo antes de venir que si no fuera por ella no vendría, dice, como que así bromeando, ¿no? Entonces, la idea de esta visita, yo creo que para él es fundamental, porque aquí él está enviando mensajes sobre América Latina, sobre la sociedad, la cultura y cómo la Iglesia, como él quiere que la Iglesia fuera en todo esto, ¿no? Entonces, es un poco el mensaje continuo es volver a la fuente, no sean otra cosa de lo que son, vuelvan a la fuente que es la guadalupana, ¿no? O sea, no hace falta recurrir a modelos exteriores. Entonces está fomentando eso, ¿no? En México y yo creo que en toda América Latina. Austin, ¿qué otra cosa está fomentando? Porque desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco ahora sí que incrustado una serie de términos nuevos que están precisamente revolucionando de alguna manera y que se están conociendo en medios católicos y medios no católicos, y pues él habla de periferias, él habla de todo lo que nos plantea en su encíclica Laudato Si, pero también hace siempre una crítica muy específica y muy puntual al interior de la misma iglesia, esto a veces pues no se está acostumbrado a que la iglesia reflexione hacia adentro, hacia sí misma, e inclusive aquí lo vimos con los mismos obispos, ¿no? Totalmente. Donde les plantea todo este tema de no dormirse en sus laureles, claro, y entrar verdaderamente con una iglesia abierta en ese sentido. ¿Qué encuentras precisamente en este mensaje? Porque él lo hace desde el inicio del pontificado. Sí, y yo creo que ese discurso en la catedral el sábado a los obispos fue uno de los más duros y más contundentes, y ciertamente uno de los más largos de todo su pontificado. Y realmente yo sabía que, porque el Vaticano decía que bueno, esto iba a ser un discurso importante, entonces yo sabía que, digamos, iba a ser precisamente eso, pero realmente me sorprendió. Y lo que dijo ahí es la invitación a la Iglesia a ser otra cosa de lo que es, o más bien a volver a lo que realmente debería ser, que es un vehículo para un encuentro con la misericordia de Dios. Es decir, y eso fue su mensaje a los obispos muy claro, es que no se puede evangelizar
si uno no encarna y representa esa misericordia. Dijo una frase muy linda que en ese momento, no me acuerdo exactamente, pero más o menos, solo los que han abierto la puerta a los que están sufriendo y golpeando en la puerta en busca de ayuda, solo ellos pueden hablar de Dios. O sea, uno no tiene derecho a hablar de Dios si uno no conoce el sufrimiento, las necesidades de la gente, ¿no? Y ese es el gran tema de su pontificado, que solo la misericordia convierte, ¿no? Es decir, no es, la gente solo se convierte a Dios, solo se convierte al conocimiento de Dios cuando experimentan lo que Dios es, y Dios es misericordia. No es solo un aspecto de Dios, sino es lo que, como él dice en un libro reciente, una entrevista, el carnet de identidad de Dios. ¿Y qué es misericordia? Misericordia, la palabra en español viene del latín, misericordia, corazón, miseria, los pobres, los que anhelan, los que sufren. Es decir, Dios tiene un corazón para con los pobres, los que sufren. Ahora, puede ser un sufrimiento como resultado del pecado, o puede ser un sufrimiento como resultado de la tragedia humana, de las circunstancias, no importa. La respuesta de Dios ante el sufrimiento es la respuesta, digamos, de Jesús, es lo que Francisco llama la iglesia samaritana, la iglesia que se sale de sí misma en busca de los que sufran, que esté enfocada en las periferias, que está atenta a las necesidades y no se queda ahí afuera con los brazos cruzados condenando, sino que entra en la oscuridad y el caos, ¿no? Para usar una frase. A mí hay una frase que me gusta mucho de un teólogo norteamericano, dice, la misericordia es la disposición de entrar en el caos del otro. Y es muy, muy llamativo, porque la verdad es que cuando uno atiende a las necesidades de los que sufren, las víctimas de la violencia, los drogadictos, una persona muy enferma, uno está hasta cierto punto entrando en el caos de esas personas, y hay muchas personas que se resisten a eso. Entonces, para Francisco, esto lo ha dicho varias veces de una forma muy clara y muy contundente, es que hay dos corrientes en la iglesia, dos corrientes, digamos, en la religión. Uno es la lógica, lo que él llama la lógica de los doctores de la ley, que condenan, que rehusan, que buscan proteger digamos, a los salvados, de proteger a la comunidad de la contaminación, que necesariamente o expulsa al pecador o por lo menos es indiferente ante, digamos, ¿no? Y la lógica de Dios, que es la lógica de Jesús, que sale en busca de la oveja perdida, que busca sanar y reintegrar, que no teme la contaminación. Bueno, esas dos corrientes, él ofrece como una elección, o sea, uno puede ser uno o el otro, y está claro que, ¿no?, el cristiano debe seguir la lógica de Jesús, la lógica de Dios, y no la lógica de los doctores de la ley. Y luego en ese discurso a los obispos mexicanos, él utilizó la Virgen de Guadalupe precisamente como el gran emblema, digamos, de esa misericordia, ¿no? La Virgen que aparece aquí en un hombre totalmente y que faltaba importancia, analfabeto, digamos, una víctima y aparece Dios, digamos, a través de la Virgen de Guadalupe, aparece directamente a ese indígena, ¿no? Y le promete cercanía, ¿no? Le promete. Entonces, esa es la invitación a la Iglesia de México, es de seguir el ejemplo que ya está aquí, digamos, en México. Sí, porque estos signos que él plantea en este encuentro con la Virgen de Guadalupe pareciera que iba a estar en privado, ¿no?, encerrado, y él abre esta posibilidad para todos los creyentes estar junto con él en estos momentos, en estos silencios de televisión nacional que han sido los silencios más prolongados, que en la televisión mexicana, ¿verdad? Sí, que se han prolongado precisamente en los momentos que concluye él sus homilías, y que él está precisamente planteando todas estos cuestionamientos y todas estas invitaciones a los feligreses. Y el tiempo que pasó, ¿no? Claro. Rezando. Más de 20 minutos, ¿verdad? Minutos, exactamente. Claro, sí, ¿Qué te parece si hacemos, doctora Austin, una pausa y regresamos para seguir compartiendo precisamente con el doctor Austin Eybrind, de escritor británico, del texto El Gran Reformador Francisco, retrato de un papa radical? La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México es una asociación civil
Cuenta con 57 afiliados. Fue creada para propiciar la articulación y colaboración común ante todos los sistemas de radio y televisión de servicio público del país. 596 frecuencias de radio y televisión la conforman, con amplia penetración regional estimada en más de 25 millones de televidentes y radioescuchas en 30 entidades federativas. La red realiza cada día una labor fundamental en la promoción de la educación y la cultura, procurando además en sus transmisiones llevar a cabo una tarea informativa objetiva y de servicio social. La red permite el fortalecimiento continuo y consolida a la radio y televisión alternativas en nuestro país. Amigos, continuamos, estamos con el doctor Austin Eybrink, escritor británico, doctorado en la Universidad de Oxford, que nos está trayendo precisamente pues estamos compartiendo parte de este texto, El Gran Reformador, Francisco, retrato de un papa radical, de un papa que está trayendo pues mucho de qué hablar en los diferentes ámbitos, una figura trascendental en el mundo, que precisamente está trayendo la atención con sus visitas primero a los lugares más periféricos del mundo geográficamente, sí. Pero dentro de todo este lenguaje que estamos observando del Papa Francisco, estamos encontrando términos nuevos como la periferia existencial, como la revolución de la ternura, como entrar a unos esquemas distintos en la humanidad, nuestra casa común. Estos nuevos términos, doctor, que están siendo analizados ya y que están siendo muy bien aceptados en la contemporaneidad. Lo de las periferias, esta visita a México, yo nunca he visto un itinerario papal como este que hemos visto esta semana, donde él se queda todas las noches en Ciudad de México, se queda en la Anunciatura y sale por la mañana a las periferias, ¿no? A Chiapas, a Morelia, pero vuelve por la noche, ¿no? Y al día siguiente vuelve a salir. Ahora, puede que sea por razones de seguridad y no sé qué más, pero a mí me parece que son simbólicamente, no, en efecto, está reconectando el centro con la periferia. Está diciendo, y ese es un tema que existe desde el principio de su vida, de su misión, digamos, como jesuita, la idea de que la renovación viene desde la periferia y ocurre en las instituciones, y eso es verdad tanto como la Iglesia como el de la política, por ejemplo. Las instituciones se renuevan cuando se abren a la periferia. También esto está, digamos, en el Evangelio, porque Jesús comienza en Galilea, digamos, ¿no? Aparece primero a los pescadores y solo al final de su vida, digamos, llega a Jerusalén, a las élites, ¿no? Entonces, esa idea de que hay que abrir siempre el centro a la periferia es un tema constante en su vida y en su visión también de la reforma. Y como Papa, una de las cosas que se destaca de su reforma es cómo él ha abierto la Iglesia universal, es decir, Roma, el Vaticano, a la Iglesia local. Bueno, varios ejemplos. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hizo fue establecer el llamado Consejo de los 9 Cardenales, que son cardenales de las iglesias locales, no son cardenales de Roma. Entonces él les encomendó la misión de reestructurar la curia. Muy importante esto, que el Vaticano está siendo rediseñado por la iglesia local. Segundo ejemplo, el nombramiento de cardenales desde que fue electo el Papa ha tenido 2, ¿cómo se llaman?, consistorios, donde él muy deliberadamente ha elegido a obispos de lugares periféricos, pobres, insignificantes. Myanmar, Nueva Zelanda, ¿no? Eso es respetando totalmente Nueva Zelanda, pero en términos eclesiológicos, en términos de la iglesia, es un lugar de poca importancia. La República de Tonga es una isla en el Pacífico con 150.000 católicos. O sea, estos no son lugares que tradicionalmente han tenido cardenales. Normalmente los cardenales son de diócesis, arquidiócesis metropolitanas muy grandes. Entonces, está haciendo esto porque quiere que la voz de la periferia esté representada dentro del colegio cardenalicio. Y tercer ejemplo, el Sínodo de los Obispos, que ha sido reformado por este Papa para permitir una mucha mayor tensión dinámica entre, digamos, las realidades pastorales de la iglesia local y, digamos, la iglesia
universal en Roma que es responsable, digamos, por la doctrina, por la disciplina y todas esas cosas. Entonces, precisamente él está seguro que esa dinámica entre doctrina y realidad pastoral es necesaria para abrir nuevos espacios, digamos, para la renovación de la Iglesia. Al interior, precisamente, de la Iglesia, con estos cambios y estas estructuras que se van moviendo al interior, precisamente, de la jerarquía católica, yo recuerdo a Monseñor Renato Asensio León, anterior obispo de Ciudad Juárez, y decía: las cosas en palacio van despacio. Y la gente tiende a desesperarse mucho porque estas reformas, estos cambios no llegan, ¿verdad? Pero encontramos, pues sí, un gran fervor, una gran fe, y encontramos entonces a un papa que se enfrenta a muchos retos, aún todavía, y pues estos retos los ha venido afrontando a lo largo de su vida como sacerdote jesuita, como cardenal, porque él encontró en estas minorías, en trabajadores, en migrantes, en jóvenes en drogas, él encontró un recurso humano muy importante que explotar para precisamente acercarse a ellos, encontrarse en esas manifestaciones o encontrarse en esos momentos para alentar estas causas tan nobles y tan necesarias en los países. ¿Qué nos puedes hablar sobre estas banderas que él tiene antes de ser papa desde Argentina? Porque él choca inclusive con los gobiernos, ¿no? Sí. En ese sentido. Una de las cosas que muchas veces la gente me pregunta, ¿qué es lo que más me sorprendió, ¿no?, al hacer esta investigación? Y yo digo siempre una cosa es su valentía, y realmente extraordinaria, que él se enfrenta con, digamos, mafias, con jefes de policía corruptos, con políticos también de mucho poder, y recibe amenazas. Y eso también es su rol durante la Guerra Sucia, durante la dictadura de los años 70 en Argentina. También muestra esa valentía, escondiendo y ayudando a los refugiados de la dictadura. Pero más tarde, ya como cardenal, tenía un amor muy especial, un cariño muy especial hacia las personas traficadas, ¿no?, de bolivianos y paraguayos en las maquiladoras, uno puede decir, de Buenos Aires. Él trabajaba mucho con una fundación que los ayudaba a esas mujeres a escaparse de las manos de los traficantes. Entonces él los protegía públicamente, se aparecía, digamos, en fotos con ellas para mostrar que, digamos, tenían que eran protegidas precisamente. Entonces eso siempre ha considerado, digamos, parte de su papel como cardenal, es de proteger a los desprotegidos. Pero él tiene una opción por los pobres, para usar un viejo término latinoamericano, muy especial desde el principio, muy marcado. Pero no es diferente, digamos, de una posición liberacionista en ese sentido, porque no es una opción política en el sentido de ver a estas personas, digamos, como banderas que hay que alzar en su nombre y todo. No, realmente les importa, o sea, a él le importan a ellos y siempre decía, después de ver a estas mujeres traficadas, ¿no?, que él veía en ellas las llagas de Jesús. O sea, lo veía en términos así muy religiosos, muy espirituales. Pero hizo todo lo que pudo para materialmente y lo que es necesario para protegerlos y para darles una nueva vida. Austin, precisamente hay también un ejercicio que el Papa Francisco, siendo Jorge Mario Bergoglio, promueve mucho en su trabajo, en su ejercicio pastoral, que es el ecumenismo. Sí. Porque él se encuentra cotidianamente con sus colegas, por así decirlo, evangélicos, judíos, y después de ser ya nombrado papa, él aún sigue planteando esto. Recién, antes de llegar a México, bueno, pues estuvo en Cuba generando una reunión tan importante que me imagino que se estará hablando en los próximos años sobre este acercamiento con la Iglesia Ortodoxa rusa.
Sí, no, a mí extraordinaria ese encuentro. Y lo que a mí me fascina es que esa pequeña isla caribeña comunista sea el lugar de encuentro, ¿no?, entre la iglesia del este y el oeste, que siempre ha sido imposible en los últimos 1000 años. O sea, me encanta. Y así, eso es típico de Francisco, en el sentido que cuando él ve un muro que hay que derrumbar, un puente que es necesario tender, él andará energéticamente en busca de eso. Y tiene una capacidad extraordinaria que se desprende en el libro, especialmente en el capítulo 8, una capacidad de construir, ¿no?, relaciones de confianza con personas fuera de otras religiones y de creencias. Y en el libro narro, por ejemplo, cómo él se reunía todos los meses con los evangélicos y rezaba con ellos, pastores evangélicos, que algunos de quienes son realmente sus amigos. Pero esa reunión en Cuba también demuestra otra cosa, que él estuvo con Raúl Castro en septiembre, ¿no? Entonces los dos pasaron 45 minutos y nadie sabía de qué hablaban. Ahora es evidente de qué hablaban. Ya sabemos de qué hablaban. Y precisamente con esa flexibilidad en las relaciones que él plantea, se encuentra una de ellas que precisamente tú plasmas en tu texto, en la época en la que Esther Ballestrino, sí, precisamente Esther Ballestrino de Cariaga, sí. Marxista. Sí. Ella después pues de una serie de manifestaciones y de protestas es desaparecida por el gobierno, sí. Y es pues encontrada junto con otras personas, y es una persona que se dice mujer paraguaya, atea y comunista, que fue enterrada precisamente en la iglesia de la Santa Cruz, donde él era obispo. Sí, gran paradoja, ¿verdad? Sí. No, eran amigos cuando Bergoglio era adolescente, o sea, cuando estaba estudiando química de alimentación, una especie de química muy especializada en Argentina. Entonces él trabajaba como parte de sus estudios en una fábrica, bueno, en un laboratorio más bien, alimenticio, ¿no?, haciendo experimentos. Bueno, Esther Ballestrino, una paraguaya militante comunista, era su gran colega y le enseñó a él muchas cosas, ¿no?, cómo trabajar, cómo usar una buena ética de trabajo y de investigación. Pero además de eso, hablaron mucho de política. Es que Bergoglio estaba fascinado por la política desde el primer momento. Entonces él se interesaba mucho en el marxismo, sin nunca ser marxista, pero le fascinaba el marxismo, pero le fascinaba también el peronismo. Una de las cosas que descubrí después de escribir el libro es que él, como adolescente, iba de comité político en comité político. Había en esa época el Partido Radical, el Partido Peronista, el Partido Socialista. Entonces él iba de lugar en lugar, como escuchando los debates, un interés en la política muy, muy grande. Pero su relación con Esther Ballestrino fue muy cercana. Ella era una de las 3 mujeres que, digamos, más influenciaron su vida joven, ¿no? Y él siempre tenía esas mujeres fuertes, digamos, que para él siempre fueron importantes. Y mucho más tarde, estamos hablando de 20 años más tarde, durante la guerra sucia en Argentina, en la época de la dictadura, ella precisamente fue una de los fundadores de las Madres de la Plaza de Mayo, y fue muerta, y Bergoglio descubrió, pero no pudo hacer nada porque literalmente fueron raptadas y muertas esa misma noche. Pero cuando encontraron su cadáver, él quería que se la enterrara en los jardines de la iglesia donde las Madres de la Plaza de Mayo primero se reunían. Y cuando hablamos de iglesia y política, pues sabemos que no nos podemos poner de acuerdo. Nadie se pone de acuerdo. Y cuando hablamos precisamente de estos puntos, planteas en tu texto una frase que a mí me llamó mucho la atención, que es de los pocos en generaciones que pudiéramos entender como con este ejercicio político tan hábil, pero también con esta presencia profética de un hombre nacido del desierto. Él viene al desierto, precisamente a Ciudad Juárez, ahora. Entre este ejercicio de la política y la religión,
¿qué observas, qué visualizas que él estará planteando en su pontificado? Porque en verdad encontramos muchos puntos, muchos aciertos muy interesantes. ¿Qué es lo que estás visualizando que pueda ir generando este pontificado? El tema de la política es una constante en su vida, y los jesuitas bromeaban que él era una mezcla de santo de desierto y Maquiavelo. O sea, realmente tenía una capacidad política y un instintos políticos muy refinados desde el primer momento. Uno de los políticos en la Argentina con quien se asociaba mucho como cardenal me dijo una vez, ¿no?, que la primera vez que ella se encontró con él, se impresionó porque él realmente entendía qué es lo que pretendían los políticos, entendía la función de la política. Y una de las claves de este hombre, de este papa y de este pontificado, es precisamente su visión de la renovación de la política. Él hizo su tesis doctoral, que nunca terminó, sobre es muy técnico, pero fue sobre un texto muy temprano de Romano Guardini, el teólogo alemán, y es sobre la dinámica de los desacuerdos. Lo que le interesaba es cómo el desacuerdo en la política, pero podría ser también en cualquier institución como la Iglesia, cómo el desacuerdo honesto puede conducir a una dinámica que produce frutos. ¿Y cuál es la diferencia, digamos, entre esa dinámica de desacuerdo y el momento en que se cae en la división o el cisma, ¿no? Entonces, eso fue su estudio doctoral, que él dice que este doctorado le ha servido mucho desde entonces, desde los años 80, cuando primero lo empezó. Entonces, yo creo que estamos viendo un poco de eso cuando se encontró con los políticos aquí en México, en el Palacio Nacional. Ahora, interesante que se está filtrando a los periódicos lo que él dijo personalmente a esos políticos. Y decía, no, peléense, o sea, estén honestos y abiertos en el desacuerdo, como él dijo a los obispos en el sínodo, ¿no? No quiero que nadie oculte su desacuerdo con nadie, que digamos que todo se exprese honestamente, pero después pónganse de acuerdo, perdónense unos a otros, busquen en la unidad. Y esa es su convicción, que la política realmente necesita ser honesta y libre, pero al mismo tiempo tiene que buscar el consenso y el acuerdo. Y sobre todo, la renovación de la política también tiene que venir desde las periferias. Es decir, la misión de él políticamente es de reconectar el Estado y el gobierno con las necesidades reales de la gente, de las personas, especialmente los más pobres y los más vulnerables. ¿Qué papel identificas que juega América Latina precisamente en todo este proceso evangelizador, y específicamente México? ¿Qué papel juega en todo este universo que estamos planteando y que en ocasiones se plantea en algunos países, la baja de católicos, de la Grey Catholic, de los espacios católicos, el abandono también por las prácticas o situaciones pues difíciles que también vive la Iglesia? ¿Qué encuentras en América Latina en relación a esto, y qué papel puede estar jugando México? Oye, una de las cosas que van a ver en el libro es que este hombre que mencioné antes, Alberto Metol Ferrey, estaba convencido, era una especie de visionario, ¿no? Y él estaba convencido de que llegaba la hora de la Iglesia latinoamericana. Es decir, llegaba la hora en que la Iglesia de América Latina sería la Iglesia fuente para la Iglesia universal, como eran Francia y Alemania en la época del Concilio Vaticano II, o como eran, por ejemplo, España e Italia en la época de la Contrarreforma. Es decir, en determinados momentos históricos, una iglesia de una parte del mundo es la fuente del dinamismo teológico y eclesiológico y misionario y todo lo demás. Y uno de los dramas que narro en el libro es como él estaba consciente, especialmente en 2012, de que estaba llegando ese momento. Como uno de los frutos de la gran reunión de Aparecida de la Iglesia Latinoamericana fue, digamos, una energía, una visión, un dinamismo misionario que totalmente, digamos, falta en los países tradicionalmente católicos. Bueno, una de las realidades actuales de la Iglesia es que 70% de los católicos en el mundo ahora viven fuera de Europa. A principios del siglo XX era totalmente al contrario. 70% de los católicos vivían en Europa.
Entonces su pontificado es el momento de abertura de la Iglesia universal al mundo católico en vías de desarrollo, liderado totalmente por América, dominado, digamos, por América Latina. Entonces, ha llegado esa hora, y una manera de entender este pontificado es que básicamente yo lo pondría así, que Francisco está buscando liberar las energías de la Iglesia latinoamericana para permitir la reevangelización del mundo tradicionalmente católico, es decir, Europa y también los países ricos como los Estados Unidos. Eso es lo que representa este pontificado, que es mucho más en ese sentido, más grande que una persona. Es un momento, es un cambio de época en la Iglesia que para mí es irreversible. Es decir, a partir de ahora la Iglesia, digamos, la Iglesia universal ha dejado de ser europea. Eso es parte, digamos, del shock de este pontificado. Y bueno, ¿qué papel tiene México en todo eso? Mucho, porque México es el país hispanoparlante principal, hispanoparlante católico principal en el mundo. Es el segundo país católico del mundo después de Brasil, pero tiene precisamente por su historia y precisamente por ser el eje, la bisagra entre norte y sur, precisamente por su situación geopolítica y por tantas otras razones, pero sobre todo históricos, culturales. México es el gran ejemplar, digamos. Entonces, por eso estoy convencido de que esta visita a México es para el Papa, no sé si la más importante de su pontificado, pero seguramente una de las más importantes, porque lo que ocurre aquí se verá reflejada, ¿no?, en el resto del continente latinoamericano. Como periodista, Ebrin, ya en esta parte última de esta charla, bueno, pues se generó toda una situación antes de la llegada del Papa, precisamente con el conocimiento de una serie de situaciones que involucran al presidente de México y su esposa. Esto, sí, como periodista, ¿cómo lo lees, lo observas? Sí. Porque llega un Papa que ha detenido su visita a nuestro país en varios momentos, lo hace ahora y pareciera que fue en un estira y afloje para generar esta agenda, sí, con lo que él quería llegar a México y bueno, con este estira y aflojes con el gobierno federal, y sale también esta situación de corrupción que se plantean en estos reportajes en relación a este desvanecimiento del matrimonio legal religioso. Y bueno, esto trae consigo también hay una serie de condiciones periodísticas muy interesantes. ¿Cómo lo lees tú? Sí, bueno, yo antes de esta visita estaba en Ciudad de México dando una conferencia a los periodistas, y yo estaba convencido de que Francisco tendría unas palabras fuertes y contundentes para una parte de la Iglesia Católica aquí, que sigue, digamos, muy aferrada al poder, al dinero, ¿no? Y a lo que él en su discurso a los obispos llamó, ¿no?, acuerdos, no me acuerdo la frase. Como por debajo de la mesa. Eso es, sí, acuerdos correcto, por debajo de la mesa. Y bueno, es indudable, ¿no?, todos sabemos, ¿no?, de la crisis de Maciel, que reflejaba también un nexo corrupto, vamos a decirlo así, ¿no?, un nexo mundano, de intereses. Corrupto y de delincuencia, ¿no? Porque estamos claro, hablando, sí. Bueno, en el caso de Maciel, sí, que era un delincuente total, pero la cuestión es, digamos, sus crímenes fueron también hasta cierto punto no cubiertos o justificados por este nexo. Y es un nexo también, yo creo que asociado también con la Basílica de Guadalupe, pero también es una narrativa de élite, de como restauracionista también, que muy enemiga, digamos, del secularismo, del laicismo. Francisco ha venido para decir, mira, no necesitamos esto, necesitamos una iglesia cercana a los pobres, que juega un papel, por supuesto, en la vida pública. No es que él esté buscando una iglesia menos política, está buscando una iglesia que tiene una presencia en la sociedad y en la opinión pública precisa, pero comenzando, digamos, desde las realidades de la gente, de los pobres, y que no dependa, digamos, del poder, del éxito, del ego, y ese es el gran tema del libro. O sea, es algo, casi una obsesión para este Papa, es lo que él llama la mundanidad espiritual. ¿Qué es mundanidad? Con la primera vez que entendí esa frase no sabía qué significa. Mundanidad espiritual, una frase de Henri de Lubac que mucho influenció a este Papa. Mundanidad espiritual es cuando uno un poco negocia el evangelio
por intereses que no son los del Evangelio. Entonces, cuando uno hace cosas supuestamente religiosas para beneficio propio o para beneficio, digamos, de los que están... De un grupo, de un lobby, ¿no? Para usar una palabra italiana. Este Papa odia esto. Entonces yo creo que en parte ha venido a México y la razón de ese discurso tan duro fue como alentando la iglesia mayoritaria mexicana. Yo no tengo dudas de eso, ¿no? La iglesia mayoritaria, que es precisamente una iglesia samaritana, guadalupana. Pero la iglesia necesita siempre ser purificada, reformada. Entonces, y él lo hace identificando la mundanidad espiritual y diciendo no a eso, y luego apuntando a la morenita y diciendo eso sí. Amigos, hemos compartido un poco esta charla con el doctor Austin Eybrink, el gran reformador Francisco, retrato de un papa radical. Búsquelo por allí en su librería, y bueno, pues se dará una gran sorpresa, porque encontraremos detalles inusitados y encontraremos detalles que nos sorprenderán de este papa al cual apenas vamos descubriendo. Doctor Austin, muchas gracias por aceptar venir aquí con nosotros a la universidad. Ha sido un gran gusto, Armando. Muchas gracias. Muchas gracias.